actividad número 3. ¿Qué vamos a desarrollar aquí, mis queridos amigos? Estos son los temas que vamos a estudiar. La suspensión de la relación laboral, las causas de rescisión de la relación laboral, las causas de rescisión sin responsabilidad del trabajador, aviso de rescisión, reinstalación, aviso de rescisión y el tema de la reinstalación. Vamos a ver los derechos de los trabajadores por renuncia voluntaria, por despido justificado y por despido injustificado. ¿Sale? ¿Listos? Muy bien, empezamos. La suspensión de la relación laboral es una cesación temporal de sus efectos sin que concluya el vínculo laboral. Solamente lo vamos a detener de forma momentánea. Entonces, este es un punto importante que vamos a destacar sobre el tema de la suspensión. Muy bien. Ok. Vamos a ver cuáles son los supuestos en los cuales se va a presentar la suspensión. Recordemos, la relación laboral no ha concluido, pero mientras dure este supuesto de suspensión, vamos a hacer un paro parcial y hasta cierto punto, en este punto no es ni responsabilidad del trabajador, ni tampoco del patrón. ¿Sale? Vamos a ver cuáles son los supuestos de suspensión. Empecemos. Primer supuesto. Dice, se presenta por enfermedad contagiosa del trabajador. Imaginen, mis queridos amigos, ponemos en riesgo a nuestros compañeros de trabajo. Tengo una enfermedad contagiosa y si no constituye un riesgo de trabajo, es una suspensión temporal de la relación laboral. ¿Sale? ¿A quién le va a corresponder la manutención del trabajador durante este periodo? Hablaremos de los sistemas de seguridad social, en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy bien. Continuamos. Incapacidad temporal o enfermedad ajena a riesgos de trabajo. ¿Sale? Imaginen el siguiente supuesto. Ahí les va. Muy bien, mis queridos amigos. Resulta que decidí irme de vacaciones y en las vacaciones me fui a esquiar y me rompí el brazo. ¿Esa responsabilidad del patrón, compañeros? No, ¿verdad? Pero tampoco implica que concluye la relación laboral. Hay una suspensión y lo que continúa aquí es un tema de prestación de seguridad social. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Siguiente. Prisión preventiva del trabajador seguido de una sentencia absolutoria. Todos por alguna causa pudiésemos vernos involucrados en un supuesto penal. ¿Sale? Y en este punto, mis queridos amigos, en este supuesto de hipótesis de prisión preventiva, no concluye mi relación laboral, ¿eh? Si después de todo el proceso penal se determina que no soy responsable, ¿qué va a pasar con mi relación laboral? Mi relación laboral, entre comillas, tendría que continuar. ¿Sale? Lo digo entre comillas porque hasta cierto punto puede haber cierta estigmatización. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Socialmente, pues de alguna manera ya no hay tanta confianza en este punto. Mi estimado Enrique, ¿tienes alguna pregunta? Sí, maestro, discúlpeme, como siempre yo con una duda. No, dígame al Entonces, contrario. quiero entenderlo.
la cesación temporal de la relación, del efecto de la relación, ¿es lo mismo que la suspensión de la relación laboral? Pues sí es a ver, si usted me habla de cesación, o sea, la palabra correcta cuando dice cesan implicaría que concluyen. Entonces yo creo que debe bueno, sí tiene razón. Una cesación temporal implicaría eso, ¿no? Implicaría, pues hasta cierto punto, una interrupción del vínculo laboral, hasta en tanto concluye esta causa bajo la cual se suspendió la misma, ¿no? Ah, ok. Entonces estoy donde mismo. Digo, cesación temporal es la suspensión de trabajo. Exactamente. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien, sí quedó claro entonces esta causa penal en la cual se determina nuestra no responsabilidad y entonces continuamos con nuestra función laboral que venimos desempeñando. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahí va. Arresto del trabajador. Imaginen ustedes, compañeros, que me voy este fin de semana, nos vamos a echar unas chelas y resulta que el alcoholímetro, ¿qué creen? Me detiene, ¿sale? Me detienen el día domingo. Se supone que yo tendría que ingresar a trabajar el día lunes y entonces no acudo lunes, martes y miércoles. ¿Ok? Entendemos, mis queridos amigos, que este arresto, está bien, es cierto, no nos van a pagar, pero tampoco es motivo para que concluya la relación laboral porque podía acreditar que yo me encontraba privado de la libertad de conformidad con esta falta administrativa que cometí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otro. El trabajador es medio politiquillo y resulta que este trabajador va a desempeñar un cargo de elección popular. Pide permiso al patrón y le dice, voy a participar en las próximas elecciones y entonces, si gano el cargo, dame chance que todo el tiempo que dure mi mandato, pues no desempeñe la función, pero no me corras. Solamente hay una suspensión en este punto en la cual me encuentro desempeñando en cargo. Pido una licencia. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí, muy bien. Falta de documentos que exijan las leyes y que estén en trámites. A lo mejor el patrón me dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo contratar hasta que me presentes estos documentos o no te puedes continuar laborando hasta en tanto me entregue los documentos. Tienes un plazo de 60 días para que me los entregues. Temporalmente suspendo el vínculo laboral. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora a continuación, mis queridos amigos, vamos a mencionar el tema de la rescisión de la relación laboral, pero en este caso no es responsable el patrón, ¿sale? Y entonces, ¿quién será responsable? El trabajador. Vamos a ver cuáles son los supuestos. Uno, el engaño del trabajador o sindicato al proponer o recomendar a este trabajador con documentos falsos. ¿Sale? Imaginen este supuesto, mis queridos amigos. Se presentan documentos que no son auténticos para desempeñar un puesto. Es grave esta situación. Es delicado lo que nos hizo el trabajador al presentarnos documentos, al presentarnos información falsa o no. ¿Cómo la consideran? Falsificación de documento. Pero ¿cómo consideran esto? ¿Sí es grave para la relación laboral? Sí, es un delito. Sí, 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 sí es claro. grave. Totalmente, ¿verdad?
Imagínense, el tipo se ostentó como contador y lo contraté por esa cuestión y resulta que no tiene el cargo. Muy bien. O se ostentó como médico, lo contrato por ese puesto que por esa profesión que según desempeñaba y no lo es. Delicadísimo, ¿verdad? Muy bien. Sí, es Siguiente. Si es al revés. El patrón podrá rescindir la relación laboral con el trabajador en el caso de que incurra el trabajador en faltas de probidad contra el patrón, sus familiares o personal directivo. ¿Qué es la probidad? El buen desempeño, la buena educación, los buenos modales, las buenas palabras, el buen comportamiento social. ¿Qué pasa si el trabajador realiza faltas de respeto al patrón, realiza falta de respeto a su familia, realiza falta de respeto a los directivos, realiza falta de respeto al gerente, es una persona insolente? ¿La tenemos que aguantar, compañeros? Eso va a afectar la disciplina de la empresa, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto, es una causa bajo la cual se puede rescindir la relación laboral. Siguiente punto. Maestro, Cometa, mande. y cuando, por ejemplo, tú omites, supongamos, yo voy y pido un trabajo, pero ya, o sea, yo ya tengo mi cédula y todo, pero a veces esa es causa de que no te contraten, ya que sabes mucho. Si uno omite esa información, ¿también tiene alguna repercusión? No estás falsificando documentos. Yo creo que no. Simplemente omitiste que tienes un grado académico. ¿Por qué lo hiciste? Pues lamentablemente muchas veces ocurre en nuestro país que las personas sobrecalificadas pues no obtienen un trabajo. Al final de cuentas no estás falseando ninguna información, ¿vale? Sí, porque a mi cuñado lo corrieron, bueno, lo querían correr porque omitió que tenía una cédula, por lo mismo, pues, de que no lo querían contratar en otros trabajos. Y pues puso que nada más tenía la preparatoria y después ya lo querían que por haber mentido y que esto, o sea, según ellos. Sí, yo no le veo ninguna causa. A final de cuentas, pues, considero que no falsificó ninguna documentación, que sería el caso que nos establece la norma, ¿no? Muy bien. Siguiente punto. El trabajador comete esas faltas de probidad contra un compañero de trabajo, si con ello se altera la disciplina dentro del trabajo. Ustedes son patrones, imaginen este supuesto, y resulta que tienen un trabajador que es muy imprudente, compañeros. Este trabajador es muy imprudente con sus compañeras, es muy imprudente con sus compañeros, de alguna manera los hostiga, de alguna manera es una persona que hasta cierto punto es nociva para su relación laboral. Si esta situación afecta la disciplina dentro de la empresa, hay un motivo para rescindir la relación laboral en contra de este trabajador. ¿Lo comprendemos? Sí, maestro. Ok, ahí va. Siguiente. Que el trabajador ocasione intencionalmente perjuicios materiales graves, no tuvo dolo a lo mejor, pero sí fue negligente en el uso de la maquinaria dentro de la empresa. Aguas, ¿eh? Porque ello, ¿a quién pone en riesgo, compañeros? Hacer mal uso de la maquinaria, hacer mal uso de los instrumentos de trabajo. ¿A quién pone en riesgo? A sus compañeros. A sus compañeros, ¿verdad? Incluso puede haber un accidente laboral. Esta situación de dar mal uso en los instrumentos de trabajo, aunque no lo hubiera hecho con intención, pero no fue precavido, eso conlleva también a un tema de rescisión de la relación laboral imputable al trabajador. ¿Ok? Bien, seguimos. Decimos que el trabajador
por imprudencia o por descuido inexcusable afecte la seguridad del establecimiento o personas que se encuentran dentro del marco. Antonio, te escuchamos, por favor. Ok, maestro, quería nada más preguntarle desde su punto de vista jurídico, porque me queda claro que este tipo de, pues, conductas, indisciplinas, inclusive faltas administrativas, pues es aplicable a trabajadores del apartado A, pero también del apartado B. Y pues ahí viene lo complicado muchas veces, ¿no? Porque, pues de manera muy general, quienes desempeñan la materia laboral, pues es más fácil rescindir a un trabajador de la iniciativa privada que a un trabajador del servicio público. Yo quisiera preguntarle básicamente, hablando de servidores públicos, si bien constitucionalmente hay servidores públicos que se rigen por sus propias leyes, reglamentos, como lo establece la fracción 13 del 123 del apartado, que es el caso de policías, agentes del Ministerio Público y peritos, que a su vez están exentos de las leyes burocráticas por esta, vamos a llamarle garantía constitucional. ¿Por qué es tan difícil rescindirlos? O sea, ¿por qué es tan complicado? Si bien tenemos, por así decirlo, órganos como las visitadurías internas, los órganos internos de control y el órgano como tal que establece la ley nacional del sistema de seguridad pública, que son también las comisiones de honor y justicia, aún así, ¿por qué sigue siendo tan complicado el rescindir laboralmente a este tipo de servidores públicos? No sé si más o menos me expliqué. Puede ser una cuestión, yo creo que hasta cierto punto puede ser una cuestión inclusive de naturaleza política. Vamos a decirlo por qué. Porque constitucionalmente existe un fundamento para hacer una rescisión de esta relación laboral e inclusive constitucionalmente se ha argumentado la inconvencionalidad de este tipo de rescisiones laborales, porque inclusive la propia Constitución establece en esta fracción del apartado B, no si no más recuerdo la fracción 12 o algo así, se establece de forma muy clara que no tienen derecho, aunque no existe una causa para separarlos, a un tema de una reinstalación. Tendrán derecho a una indemnización, pero no a una reinstalación. Yo creo que si no se acude tanto a este tema, no es por un tema de incumplimiento de leyes laborales, porque allí existen. Creo que es un tema de voluntad política de las autoridades que se encuentran al mando. Posiblemente no quieren verse involucrados en una causa política, posiblemente les interese más conservar su puesto, posiblemente tengan un interés en el tema de no cumplir con estas disposiciones. Creo que tiene que ver más con ese punto en particular. Me parece que es un tema meramente político, el tema de por qué no se accede a este tipo en este caso, de concluir esos nombramientos, de dar por terminado esos nombramientos, porque fíjese que en el apartado B, normalmente le voy a decir una cosa, el Estado sí litiga mucho en la rescisión de sus trabajadores, cosa que no pasa en el apartado A, ¿eh? O sea, es decir, estos temas que yo le digo es mucho más complejo y casi es muy difícil de verlo que el trabajador pida la rescisión del contrato ante las autoridades laborales. Normalmente no lo hacen. Sí levantan unas actas administrativas, sí presentan avisos de rescisión, pero muchas veces son omisos en estas cuestiones. ¿Y sabe eso qué genera, mi querido Marco Antonio? Genera que el trabajador, aunque exista una causa que justifique su rescisión, al rato se sienta ofendido y sea el que reclame al patrón que fue despedido con una causa injustificada, aunque sí le existió, ¿verdad? Y si el Sí, patrón no tuvo la precaución de señalar puntualmente cuál es la causa bajo la cual está rescindiendo, presenta un aviso, una acta administrativa en la cual se señale de forma muy puntual por qué se está rescindiendo la relación laboral, pues normalmente el trabajador se aprovecha de ello, ¿no? sí, le comentaba ahora sí por un caso muy, muy específico, por ahí en una procuraduría, en donde pues un elemento no se está presentando derivado que pues no está de acuerdo con un cambio de adscripción.
se le han estado levantando las actas administrativas, de manera constante. Quién sabe cuántas llevará ya un mundo de actas administrativas, y en un momento dado, se solicitó recursos humanos, los conceptos por montos de liquidación, al efecto pues de poder llegar a un acuerdo de voluntades, ¿no? Con el elemento. Sin embargo, pues la respuesta de recursos humanos fue que no. ¿Por qué? Porque no está todavía debidamente, por así decirlo, eh, no hay una determinación dentro de ese proceso como tal de responsabilidad administrativa. Sin embargo, por ahí incluso también se pudieron estar incurriendo en hechos de carácter penal, como lo es el mismo delito que se tipifica como abandono de servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un agente de la policía que no se está presentando a trabajar. Y en ese sentido, digo, pues es correcto en lo que comentan, ¿no? Respecto a que a veces es también voluntad por parte de las instituciones, ¿no? Pues el rescindir este tipo de trabajadores. Pues sí, o no, o por ignorancia o por falta de voluntad. Son dos cuestiones también importantes, porque si alguien no sabe muchas veces de cómo funcionan las normas burocráticas o las normas laborales, son las propias personas que se encuentran en esas oficinas. O sea, del todo, pues a lo mejor sabrán algunas cuestiones laborales, pero del todo no saben cómo se lleva a cabo estos avisos para dar por terminado el vínculo laboral, ¿no? Entonces, esto es importante. Y bueno, pues ahí está la importancia que tienen ustedes como abogados en estos temas de derecho laboral. Muy bien. Continuando con el punto número 5, vean, el trabajador por imprudencia o descuido inexcusable pone en riesgo la seguridad del establecimiento y las personas. Este trabajador no utiliza el montacargas como lo tiene que utilizar, sino todo lo contrario. Durante su jornada laboral se pone a jugar y utiliza el pasillo como una pista de carreras. Ello puede poner en riesgo no solamente los instrumentos de la empresa, sino también a los trabajadores. Y es muy común ver esto en redes sociales, cómo muchos trabajadores juegan con los instrumentos de trabajo, ¿verdad? Y los utilizan como temas de ocio. Muy bien. Continuando, vamos a ver lo siguiente. Que el trabajador cometa actos inmorales de hostigamiento, de acoso sexual en el lugar de trabajo. ¿Sí? Imaginen, compañeros, el tema del acoso laboral. Además de la cuestión de la responsabilidad laboral, también, por supuesto, la cuestión penal que puede encontrarse involucrado el trabajador en estos temas que tienen que ver con el acoso sexual. Mucho cuidado, mis queridos amigos, con el tema del acoso sexual, porque el acoso sexual tiene una cuestión en la cual hay una, si bien es cierto, no hay como tal un acto material que provoque un daño a la persona, un acto como tal físico, pero sí hay palabras, sí hay sugestiones, sí hay sugerencias, y máxime a veces cuando se utiliza el rango, se utiliza el cargo para acceder a estos supuestos. Entonces, si el trabajador comete actos sexuales, comete hostigamiento contra sus compañeros, contra sus compañeras, ello puede conllevar a la rescisión de la relación laboral. Tenemos el siguiente supuesto: revelación de secretos industriales. Además, compañeros, del tema que puede conllevar sobre la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero y hay mucho en juego en estos temas en particular. ¿Por qué lo señalo? A ver, un secreto industrial es una cuestión que la empresa utiliza con un fin económico. Si ese producto, si esa marca, si esa patente que utiliza la explota personas que no se encuentran involucradas con la empresa, imaginen, mis queridos amigos, el riesgo que puede conllevar revelar este secreto industrial. Muy bien. Seguimos cuando
se tiene más de 3 faltas en un periodo de 30 días. No hablamos de mes calendarios, de mes calendario. Hablamos de un periodo de 30 días en las cuales se dan las faltas. Ahí va. Primera falta, ¿sale? Después, al día 15 tiene su segunda falta. Al día 20 tiene su tercera falta. Y después, al día 25, ya tiene la siguiente falta. Más de 3 faltas injustificadas es un tema de rescisión de la relación laboral. ¿Está claro? Muy bien. Continuamos. El trabajador desobedece al patrón sin una causa justificada. Es más, la instrucción que le da el patrón al trabajador se encuentra dentro de su propio contrato y por eso le está dando esa instrucción. ¿Sale? Y resulta que el trabajador desobedece una instrucción que se encuentra fijada en el reglamento, que se encuentra fijada en el contrato, que se encuentra fijada en el contrato colectivo. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Siguiente punto. Ahí va. La negativa del trabajador de adoptar medidas preventivas para prevenir y evitar accidentes. Por ejemplo, el tema de usar casco, usar guantes, ok, usar zapatos con la respectiva protección. Son temas de seguridad que se necesitan dentro de esta empresa y el trabajador debe de seguir las instrucciones. Muy bien. Ok, Maestro, seguimos. Sí, muchas veces quieren que portes todo eso, pero que tú lo compres. bueno, se supone que esta es obligación del patrón proporcionarlos. ¿Sale? Es obligación proporcionar los instrumentos de trabajo, salvo que hubiese un acuerdo en la cual el trabajador se compromete a adquirirlos, pero es una cuestión que son instrumentos que son importantes que el patrón los proporcione. ¿Sale? Pero si hay una obligación de usarlos, pues hay que utilizarlos dentro del área de trabajo. Muy bien. Profe, Ok, ¿sí? una pregunta. Y por ejemplo, si llegara a pasar un accidente dentro del trabajo y el patrón no proporcionó esas medidas para poder usarlas, ¿qué es lo que procede? ¿Es contra el patrón o contra el trabajador? El trabajador, el patrón no las proporcionó teniendo la obligación, pues de alguna manera, vamos a suponer que si el trabajador no tendría que ingresar a esa área de trabajo sin utilizar estos implementos y tiene un accidente, pues bueno, eso sí ya conlleva un tema de un riesgo, pero pudiésemos calificarlo que el patrón no es el responsable, sino en todo caso tendría que ser un tema que tiene que ver con la seguridad social. ¿Sí? Tiene que ver con la seguridad social porque de alguna manera los accidentes ocurren y por eso se paga un seguro. Ahora bien, si dentro del propio contrato colectivo se encuentra que el patrón debe proporcionar estos instrumentos y no los proporciona, entonces ahí sí podríamos hablar de un accidente derivado de un riesgo de trabajo y eso conllevaría un tema de una responsabilidad del patrón. Es muy importante que veamos cómo se encuentra el contrato colectivo de trabajo, mi querida Yesenia. Muy bien, Gracias. muy bien. Continuando con este ejercicio, mis queridos amigos, tenemos lo siguiente. Ahí va. Bueno, ya vimos que la negativa del trabajador de adoptar medidas preventivas para evitar accidentes. La sentencia ejecutoriada que impone al trabajador una pena de prisión. Aquí la cuestión va a cambiar. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan cuando hablamos de la suspensión en la cual se tenía una sentencia absolutoria? Aquí la cuestión cambia.
¿Por qué? Porque el juez determina la responsabilidad penal del trabajador y establece como pena la prisión, ¿sale? La pena privativa de la libertad. ¿Qué va a pasar con la relación laboral del trabajador después de recibir esta sentencia? ¿Qué tiene que pasar, compañeros? ¿Se suspende o termina? En este caso vamos a darla por terminada. Muy bien, mi estimado Roberto, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, regresando un poquito atrás, nada más en la cuestión de los empleados y respecto a las instituciones, por ejemplo, de públicas, como son los juzgados de distritos, algunos juzgados civiles, mercantiles, todos ellos, que muchas veces aportan su tiempo extra por no cumplir con la meta establecida. Y hablo de metas establecidas o porque ni siquiera son políticas de la institución y ni siquiera están dentro de las obligaciones del empleado tampoco, que exceden sus horarios muy por fuera de lo que se establece dentro de la Constitución. Muchas veces se elaboran cerca de 12 horas o a veces horas continuas sin salir a comer también. ¿Sí? Todas esas instituciones, ¿qué pasa con ellas? ¿No se violan los derechos humanos de esos empleados también? Ya que muchas veces se ven afectadas inclusive a sus familias por la falta de atención que ameritan tener, ¿sí? O la calidad de atención que meritan los familiares de este empleado. Mm, pues sí, o sea, evidentemente hay una violación a sus derechos laborales y, como usted dice, a sus derechos humanos, pero lo que normalmente ahí lamentablemente ocurre es que muchas veces por necesidad admitimos este tipo de situaciones. La verdad es que todos estos derechos que estamos reclamando no se dan en automático, ¿eh? Tenemos que reclamarlos, tenemos que exigirlos. Qué bueno que los derechos laborales el patrón cumpliera de forma voluntaria. Como no es así, hay que reclamarlos. Tendría que Pero, haber hasta cierto punto una mayor actividad y una mayor reclamación de derechos para que esto se haga efectivo, mi querido Roberto. o sea que no hay ninguna institución que pudiese dar bueno, que digamos, pudiese tener en vigilancia todo ese tipo de instituciones, porque lamentablemente va en aumento todo esto. Hay Sí. una, por ejemplo, en el apartado A, dentro de las autoridades laborales, hay un inspector del trabajo, que su actividad hasta cierto punto es meramente administrativa, y la verdad es que todo está a instancia de parte, mi querido Roberto. Es decir, si usted considera que sus derechos laborales han sido vulnerados, usted los tiene que reclamar, porque nadie va a acudir a reclamar esos derechos, nadie va a pedir, a pedir que de alguna manera se proteja si usted no lo hace. Todo esto tiene que ver a instancias de parte agraviada, mi querido Roberto. Ok, maestro, gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces está claro el tema de la sentencia ejecutoriada en la cual se condena al trabajador. ¿Sí? Muy bien. Y no cumplir con los documentos que exijan las leyes cuando sea imputable al trabajador y esto exceda de 2 meses. Entonces, como no me presenta los documentos con la pena, vamos a dar por terminada la relación laboral. Ahora vamos a ver, compañeros, el supuesto en la cual el que va a reclamar, exactamente, el que va a dar por terminada la relación laboral es el trabajador por causas imputables al patrón. Primero, que el patrón o la agrupación patronal hubiese engañado al trabajador en relación a las condiciones de su empleo. ¿Sale? Yo como trabajador me prometiste ciertas condiciones que se encuentran establecidas dentro del contrato individual, dentro del contrato colectivo. Y de estos puntos que me señalas en este contrato, ¿sale? De estos puntos que están aquí, no me estás cumpliendo ninguno de ellos.
¿sale? De alguna manera, no haces efectivo las prestaciones que tú me dijiste que yo iba a tener, las obligaciones que yo iba a tener. Como no me estás cumpliendo con el contrato, yo trabajador te voy a pedir a ti, patrón, la rescisión del trabajo porque las condiciones que tú me fijaste no son las que en realidad operan. ¿Entendemos este supuesto? ¿Sí? Siguiente. Ahí les va. Que el patrón o sus familiares incurran a faltas de probidad, honradez o actos de violencia, amenazas, injurias o acoso sexual contra el patrón, contra sus familiares, contra el personal directivo. Hay patrones que son agresivos, hay patrones que son abusivos, hay familiares que creen que por el tema de ser los dueños de la empresa pueden aprovecharse de los trabajadores, pueden humillarlos, pueden tratarlos como quieran. Ante esta falta de probidad del patrón, de los familiares o personal directivo, el trabajador podrá reclamar, ¿sale? Podrá reclamar la rescisión laboral sin responsabilidad para este. ¿Recuerdan que hace como 15 días hubo por ahí un video en YouTube, en Instagram o en Twitter donde hay una persona que se pone a hablar mal de su empleada doméstica? ¿Lo recuerdan? O sea, esa situación pudiese conllevar a esto, ¿eh? Porque fue despectiva esta persona con su empleada, utilizó un lenguaje adecuado, utilizó palabras bonitas en contra de su empleada. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿consideran que hubo una falta de respeto? ¿Consideran que hubo una falta de probidad contra la trabajadora? Sí, por Pues sí, supuesto, fue muy grosera. sí, exactamente. Entonces, como trabajadora, te dice, ¿sabes qué, mi chava? Ya no quiero trabajar contigo y te voy a reclamar la rescisión del contrato por cosas imputables a ti. Y me vas a pagar esta indemnización por todo el daño que me causaste. ¿Se entiende? Muy bien, ahí va. El patrón, personal directivo, su familia, incurre a estas faltas de probidad u honradez en contra del trabajador, en contra de su familia, que hagan imposible continuar con la relación laboral. ¿Sale? Les pongo un caso, y esto es un caso de la vida real. Fíjense que, y eso fíjate que me lo presentó, fue el trabajador junto con su esposa, ¿eh? Ahí les va. Resulta que de alguna manera coincidieron el trabajador, ¿sale? Iba con su esposa, muy bien, a una fiesta y en la cual por casualidad se encontraba el patrón de ese trabajador. Y resulta que el patrón le llamó la atención la mujer de su trabajador y entonces la empezó a hostigar, le mandaba mensajes, le mandaba correos, le mandaba flores y demás. Esta persona nunca le dio acceso a absolutamente nada y lo que este trabajador hizo, reclamó la rescisión laboral por esta situación que realizaba el patrón contra su esposa. ¿Se entendió el supuesto, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Tenemos el siguiente caso, que el patrón reduzca sin justificación el salario o que lo pague en una fecha que no se convino. Recuerden que las modificaciones laborales tienen que acordarse por escrito y normalmente no es que disminuyan, tiene que ser la misma prestación, pero hay que hacerlo por escrito. Siguiente caso. El patrón tendría
tendría, mis queridos amigos, que procurar darle mantenimiento a la maquinaria dentro de la empresa, darle mantenimiento a los instrumentos de trabajo. Y no lo hace. Es obligación del patrón y no lo hace. ¿A quién pone en riesgo el patrón al no darle mantenimiento a la maquinaria? A no darle mantenimiento a los instrumentos de trabajo. ¿A quién pone en riesgo? A los trabajadores. A los trabajadores. Y podemos pedir una causa de rescisión imputable al patrón. Muy bien. Mi estimado Roberto, ¿tienes alguna pregunta? ¿Roberto? No, maestro, perdón, no bajé la mano. Muy bien. Siguiente. Que exista peligro para la seguridad o salud del trabajador por falta de medidas higiénicas en el establecimiento. Cuando se encontraba la pandemia, ¿sale? O inclusive poco después de esta situación de emergencia que tuvimos en todo el mundo, normalmente había que utilizar cubrebocas, guantes y demás para el tema de la pandemia. El patrón tendría que tener en la oficina de trabajo los instrumentos necesarios para medidas de higiene, gel antibacterial, la cuestión de un termómetro, la cuestión de cubrebocas, de guantes, etcétera, etcétera. Si no los tuviese, eso pone en riesgo la seguridad de los trabajadores. ¿Está claro? El patrón cometa por imprudencia, ¿sale? Cause alguna situación que pone en riesgo a los trabajadores o las propias instalaciones. Compañeros, en una empresa constructora, ¿el dueño de la empresa tiene la obligación de seguir los instrumentos de seguridad? Por ejemplo, Carlos Slim va a supervisar una de sus obras, ¿tiene que utilizar los instrumentos de seguridad? Claro que sí. Sí, ¿verdad? Claro. Y si no lo hace, pues nos pone en riesgo a todos. A rato Sí. le pasa algo y somos responsables, ¿no? Señor, Claro. póngase los instrumentos, aunque usted sea el dueño, tiene que tener esta precaución. Muy bien. Ahí va. Siguiente. El patrón exija conductas, actos que menoscaben la dignidad del trabajador, no porque sea el dueño de la empresa, no porque sea el jefe, implica que va a denostar la dignidad del trabajador. Eso no se puede, compañeros. Esa es una causa de rescisión imputable para el patrón. ¿Lo entendemos? Muy bien. Y bueno, otras Maestra, análogas. Sí, mi estimada Minerva. ¿podría repetir eso nuevamente, por favor? Por ejemplo, actos que menoscaben la dignidad del trabajador. Actos que de alguna manera lo afecten en su integridad, ¿no? Imagínese que el patrón le diga, ahora compórtese como payaso, y ahora brinque, y ahora salte, y ahora baile. O sea, pues, ¿por qué? Si no soy su juguete, ¿no? De alguna manera tengo una dignidad y como ser humano merezco ser tratado. No porque seas mi jefe implica que vas a abusar de ese rango que tienes. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien. Continuamos, mis queridos amigos, y vamos a ver qué es lo que nosotros podemos solicitar ante la autoridad laboral. Si soy rescindido de mi relación laboral por una causa injustificada, puedo pedir una indemnización llamada constitucional, la cual consiste en 90 días de salario, ya sea el trabajador o la familia del trabajador en caso de muerte de este último. O también en su momento podrá reclamar un tema de reinstalación, el restablecimiento de los derechos dentro de la empresa. Entendemos estos dos supuestos que solamente podemos reclamar uno de los dos, no los dos. O me voy por la indemnización o me voy por el tema de la reinstalación.
¿Está claro? Muy bien. Ahí va. Atentos. ¿Qué es lo que hay que hacer si nosotros queremos rescindir el vínculo laboral con un trabajador? ¿Qué tenemos que hacer? Estos son los pasos que vamos a seguir. ¿Listos? Ahí va. Primero, el patrón o su representante va a dar aviso al trabajador por escrito, en la cual vamos a señalar de forma muy clara la conducta que realizó y por qué lo estamos rescindiendo. En esa acta administrativa vamos a establecer el motivo de la rescisión y la fecha o fechas en las cuales se registraron las conductas. ¿Requiero más de una? No, con una sola basta. Pero si tengo más, por supuesto que las agrego. ¿Vamos bien? El aviso, ¿a quién se lo voy a presentar? Al trabajador. ¿Y ustedes creen que lo va a aceptar? Pues muchas veces va a decir no. No lo acepto. Porque también estamos educados en una cultura en donde no asumimos nuestras responsabilidades. Aunque sé que yo soy responsable, no asumo que lo soy. Muy bien. Ok. Como no lo recibí, entonces vamos a presentar la solicitud al tribunal laboral competente. ¿Recuerdan las competencias del tribunal laboral? Acuérdense, esto lo van a ver ustedes cuando vayan en su próxima materia. Pero recuerden, apartado A, artículo 123, apartado A, fracción 31. Todas las empresas que se encuentren en esa fracción son competencia de la autoridad federal. Las empresas que no se encuentran ahí son de la autoridad local. Muy bien. Ok. El patrón va a ejercer la acción de rescisión en un término de un mes, contando a partir que tenga conocimiento de la causa. Si no lo ejercita en ese tiempo, prescribe su derecho. ¿Está claro? ¿Qué significa esto? Ahí va. Imaginen que había un motivo para rescindir la relación laboral contra este trabajador. Aquí ocurrió este supuesto, ¿sale? Aquí se materializó. Pero resulta que el patrón al día 50 quiere presentar esta situación para rescindir la relación laboral con la pena. Ya prescribió tu derecho. ¿Lo entendemos? Oye, es que ¿te acuerdas que el año pasado llegaste alcohólico? Pues sí, lo hubieras hecho el año pasado. No, ahorita no. ¿Se entiende? Muy bien. Ahí va. La prescripción empezará a correr a partir de que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Si no se presenta aviso, si no se notifica al trabajador, se considera que el despido es injustificado, salvo prueba en contrario. ¿Ok? Hay que presentar el aviso de rescisión. Aquí está un ejemplo de cómo se presenta ese aviso de rescisión. Ahí va. Esta es mi solicitud ante la autoridad laboral. Y esta solicitud va a ir acompañada del aviso de rescisión. Empezamos. La empresa, el trabajador, el procedimiento artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, lo dirigimos ante la autoridad laboral, comparece el apoderado legal de la empresa, acredita su personalidad, señala su domicilio para oír y recibir notificaciones.
que en este punto vamos a dar cumplimiento a lo que establece el artículo 982 y 47 de la Ley Federal del Trabajo y le pedimos se le notifique a la señora fulanita de tal que ha concluido la relación laboral con esta fecha. ¿Sale? Entonces, en este punto, le vamos a pedir a la autoridad notifique a la trabajadora en tal domicilio y la trabajadora sea informada de la rescisión laboral. Agregamos el acta administrativa que tengamos, ¿sale? Y bueno, bajo este supuesto, nosotros ya hemos cumplido con lo que establece la ley para, pues de alguna manera, rescindir el vínculo laboral con esta trabajadora. ¿Alguna duda, algún comentario sobre este aviso de rescisión, compañeros? Sobre esta solicitud, ¿vamos bien? ¿Sí? Maestro, Sí, lo escucho. disculpe la pregunta. Para lo que es el acta administrativa, el patrón nos debe dar el derecho del uso de la voz. Pues, por supuesto, o sea, dentro de esta acta administrativa, pues el trabajador manifestará lo que a su derecho convenga, ¿no? Pero si hay evidencia suficiente, solamente es un aviso, señalarle, o sea, la garantía el trabajador la va a tener ante el órgano jurisdiccional. El patrón por eso levanta el acta administrativa ante testigos. Si el trabajador no está de acuerdo con ella, pues bueno, que se defienda ante los tribunales, ¿verdad? Y que manifieste lo que a su derecho convenga en los tribunales. ¿Se entiende? Sí, maestro, gracias. Sí, muy bien. Ahí va. Reinstalación. Atentos, por favor. La reinstalación es la acción en la cual la autoridad laboral, ¿sale? O en este caso, o el patrón va a poner al trabajador en la situación laboral que venía desempeñando antes del conflicto, respetando sus derechos laborales como son los salarios, las prestaciones y demás condiciones inherentes al cargo o puesto que esté desempeñada. ¿Esto nos va quedando claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este punto de reinstalar a un trabajador, implica que la causa bajo la cual lo separé, vamos a reincorporarlo en esa función que venía desempeñando, respetando salario, ¿sale? Respetando prestaciones, inclusive estableciendo el tema de las mejoras que hubiese tenido el puesto o el cargo que venía desempeñando. Esto por conducto de la autoridad laboral. El patrón va a quedar eximido del tema de reinstalación si el trabajador tiene una antigüedad menor de 1 año. Trabajadores de confianza no van a ser reinstalados. Personal del servicio doméstico tampoco. Y tampoco los trabajadores eventuales. Todos estos se encuentran exentos del tema de la reinstalación. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Ahí va. Derechos del trabajador cuando concluye una relación laboral. Renuncia voluntaria. El trabajador decide separarse de forma voluntaria de su cargo. ¿A qué tiene derecho? A la parte proporcional de aguinaldo, a la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, a la prima de antigüedad si tiene más de 15 años de servicio. Si no los tiene, no tiene derecho a prima de antigüedad. Y a salarios devengados. ¿Cuáles son? Lo que ya laboré y no se me ha pagado. ¿Sale? Mi estimada Yesenia, te escuchamos, por favor.
Profe, una pregunta. Por ejemplo, volviendo al tema anterior de la reinstalación y que usted dice que en el caso de los trabajadores de confianza no hay reinstalación, pero por ejemplo, si, no sé, es un despido, ¿no? Y ya te corrieron y todo, pero te reinstalan dentro del mismo municipio en otra área. ¿Es válido? O por ejemplo, ¿se puede hacer algo al respecto dentro de la reinstalación de un elemento ya despedido por cosas graves, y te vuelvan a reinstalar en otra área? ¿Sí procede o puede haber algo legal en contra de del municipio? Bueno, a ver, el tema de la reinstalación, como su nombre lo indica, es que regreses a ocupar el cargo, la función que venías desempeñando con antelación. ¿Sale? No es una reinstalación si de pronto te pongo en otra actividad distinta. Realmente no estoy cumpliendo con la resolución del tribunal. No estoy cumpliendo con el tema de reincorporarte en la actividad que venías desempeñando antes del conflicto laboral. Entonces, en este supuesto, me parece que no está cumpliendo con la sentencia. En este caso, la autoridad no está cumpliendo. Me pareciese que no se da cumplimiento efectivo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Muy bien, entonces tiene que ser en el cargo y en la función que usted venía desempeñando antes del conflicto laboral. Mi estimado Francisco Díaz. Pues con lo mismo, con la misma pregunta de ese momento, maestro, yo tenía en el gobierno del Estado 21 años trabajando y por el trabajo que yo tengo ahorita, me dedico a prensa, pues ya me fue imposible seguir en el trabajo y seguir con mis actividades y tuve que renunciar en forma voluntaria. Pero a mí me habían dicho pues que al renunciar yo perdía todos los derechos, pues. Entonces, mi pregunta es, ¿en dónde puedo lamentar yo para solicitar que me entreguen la prima de antigüedad? ¿Cuánto tiempo ya ha transcurrido desde su separación de desempleo? En mayo de este año. Mayo, apartado B, mayo, junio, julio, agosto. Híjole, está en el límite, ¿eh? Pues ya, considere, pues a lo mejor verificar a un abogado y que reclame esta prestación. Sí le corresponde, Ajá. pero sí ya necesita verlo porque si no va a prescribir su derecho, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tengo para que prescriba? En el apartado B, 4 meses. Ok. Apartado A son 2 meses. ¿Sale? Ok, maestro, gracias. Muy bien, mi estimado Vicente. El lunes lo voy a hacer, el lunes voy y lo veo. Sí, de una vez, que si no se le vaya a prescribir su derecho. Vicente. Ándale, de veras, a mí me dijo el de Recursos Humanos que al renunciar, pues yo perdía todos mis derechos. No, los derechos laborales son irrenunciables. Y no porque usted se separe significa que no tiene derecho a nada. Al contrario, sí tiene derecho y le tienen que pagar lo que le corresponde por ley. Ok, gracias, maestro. Muy bien, mi estimado Vicente. Sí, muy buenas tardes, maestro. Volviendo al tema de la compañera Yesenia, yo creo que el tema que ella planteaba es cuando la autoridad y el trabajador llegan a una negociación, ¿no? Para reinstalarla, pero en otra área convenida. Bueno, eso sí se puede hacer, pero ya hay un previo acuerdo. Ya hay un acuerdo como usted lo indica. Si la resolución del tribunal es que te reinstalen, implica reinstalarte en la función y en el cargo que vienes desempeñando. Si usted negocia con la autoridad de que no le importa que lo pongan en otra área, adelante, ¿eh? Es un acuerdo de voluntades que no pasa nada. Por supuesto que se puede hacer. Es que Muy ha bien. pasado caso aquí bueno, hemos visto aquí principalmente en el municipio de Los Cabos, ¿no? Que negocian ese convenio, pues. Sí, por supuesto, a lo mejor usted dice, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no me puedo llevar con el supervisor que se encuentra ahí, no me puedo llevar con esa persona. ¿Y qué te parece? Vuelvo a reincorporarme, mándame otra área, no tengo ningún problema. Yo lo que quiero es seguir chambeando, ¿no? Es correcto. Sí. Gracias, maestro. A sus órdenes. ¿Quedó claro entonces qué vamos a reclamar en caso de despido, en el caso de renuncia voluntaria? ¿Sí?
Ahora vámonos con el tema de despido justificado. El patrón tiene causas para rescindir la relación laboral del trabajador. Pero aún así, el trabajador tiene derechos, aunque sea despedido con causa. Tiene derecho a parte proporcional de aguinaldo, a parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados y prima de antigüedad. ¿Lo entendemos o no, compañeros? A esto le corresponde cuando un trabajador es despedido con causa justificada. Ahora vámonos al despido injustificado. ¿Qué vamos a reclamar? Parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, ¿sale? Prestaciones generadas que no hayan sido pagadas, conocemos como salarios devengados, prima de antigüedad y además una indemnización constitucional que consiste en 3 meses de salario integrado y salarios caídos, que son desde que se dio el despido injustificado hasta el momento que concluye el juicio laboral. Se van a reclamar los del último año. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, compañeros? ¿Tenemos dudas? ¿Se entendió en el caso de despido injustificado? ¿Sí? Muy bien. Esta tablita ténganla por si algún cliente les pide asesoría, les va a servir lo que ustedes pueden reclamar, ¿vale? Muy bien. Imposibilidad para trabajar por vejez o por invalidez. ¿A qué tengo derecho? A parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados y prima de antigüedad. Muy bien. Comentarios, compañeros, dudas. ¿Está claro? Bien, ahí va. Rescisión de contrato que el trabajador pide y el responsable es el patrón. ¿A qué tengo derecho? A que se me pague parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados, prima de antigüedad, indemnización constitucional, 90 días de salario, salarios caídos y además 20 días, ¿sale? De salario por cada año de servicios. ¿Nos queda claro entonces qué voy a reclamar en el caso de que sea una rescisión de contrato por causas imputables al patrón? ¿Sí está claro? ¿Sí? Muy bien. Mi estimado Francisco, ¿tenemos alguna pregunta? Francisco. Se me olvidó bajar la mano, maestro, discúlpeme. No se preocupe. Muy bien. Jesús Armando, ¿tenemos pregunta? Sí, maestro. Dígame, por ¿Me favor. podría usted citar un ejemplo de algún motivo imputable al patrón? Son los que vimos con antelación. Recuerda todos los supuestos que revisamos cuando el patrón engaña al trabajador en las condiciones generales del trabajo, cuando el patrón incurre en falta de probidad contra el trabajador, contra su familia, cuando el patrón reduzca el salario del trabajador sin causa justificada, cuando el patrón afecte a la seguridad dentro del empleo, cuando el patrón comprometa la seguridad del trabajador, etcétera, etcétera. ¿Lo recuerda? Sí, maestro, gracias. Muy bien. Siguiente punto, por favor. Señalamos incapacidad total o permanente derivada de un riesgo de trabajo. ¿A qué tengo derecho en este supuesto? Indemnización constitucional. Vamos a pagar aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados, prima de antigüedad, y si no tuve la precaución de tener inscrito al trabajador en el Seguro Social, voy a pagar 1095 días de salario.
solamente en el caso de quien no haya tenido la precaución de tenerlo inscrito en el Seguro Social. ¿Lo comprendemos, compañeros? Sí, maestro. Ok. Maestro, Sí, te maestro, escucho. disculpe, maestro, me metí a la brava. Aquí donde dice, si el trabajador no estaba inscrito en el Seguro Social, el importe que se le debe de pagar es de 1,095 días al trabajador. ¿Y el Seguro Social qué hace en ese aspecto? Pues bueno, No, si hubo retenciones de cuotas del patrón, si hubo retenciones de cuotas, el patrón está obligada a aportar todas esas aportaciones al Seguro Social para que el Seguro Social a partir de este momento se haga cargo de la seguridad social del trabajador. pero es que no me queda claro que dice el importe de 1,095 días de salario. Esto es al trabajador. Lo Sí, entiendo. al trabajador. Ok. Otro tema, a ver, si el patrón le hizo las retenciones y no le inscribió, lo que usted le va a reclamar al patrón también en una demanda laboral es de que todas esas aportaciones las realiza el Seguro Social desde el momento en que se debió haber hecho la primera aportación, para que entonces ya el Seguro Social se haga cargo de este trabajador que ya tiene una incapacidad total o permanente derivada de un riesgo de trabajo. Ok. Ok. Gracias, maestro. ¿Sí? Muy bien. Reajuste de personal. A ver, no es lo mismo que un despido, ¿eh? Bueno, es algo similar. Vamos a poner un ejemplo. La empresa se va a ir a Guadalajara. Estamos en la Ciudad de México y dice, pues con la pena vamos a cambiarnos de domicilio. Si alguno de ustedes quiere, adelante, nos vamos a Guadalajara y ahí continúa su trabajo. Si no, pues vamos a dar por terminada la relación laboral. O también puede darse por maquinaria, ¿verdad? El trabajo que antes hacían 50 hombres, ahora lo van a hacer 10 personas porque ya se automatizó la empresa. Entonces, a los trabajadores que vamos a rescindir, vamos a pagarle estas prestaciones. Atentos. Parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, prestaciones generadas que no hayan sido pagadas, prima de antigüedad, ¿sale? Salarios caídos o vencidos, 20 días por cada año de servicios y 4 meses de salario. ¿Nos quedó claro este supuesto, compañeros? ¿Sí? Ok. Cierre de la empresa. Ya no podemos continuar funcionando porque ya no tenemos recursos, ya no tenemos capital. Ejemplo, Best Boy. Y dice, ¿a qué tienen derecho mis trabajadores? Parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios de vengados, prima de antigüedad e indemnización constitucional. Muy bien. ¿Sí o no? Ok. Muerte por riesgo de trabajo. Aguinaldo, prima vacacional, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios de vengados, prima de antigüedad, 2 meses de gastos funerarios y 5,000 días de salario si el patrón no tuvo la precaución de tener inscrito al trabajador en el Seguro Social. Entonces, aquí también estos dos supuestos se van a dar en el caso de que no se hubiese inscrito al trabajador al IMSS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí o no, compañeros? ¿Sí está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahí va.
Ok. Recordemos, compañeros, lo que hemos visto hasta este momento. La suspensión de la relación laboral es de que temporalmente cesan los efectos de esta relación laboral y tan luego concluya esta suspensión, el trabajador puede continuar con sus actividades. Son varios los supuestos que revisamos. Enfermedad contagiosa del trabajador, ¿sale? Hablamos del tema de incapacidad temporal derivada de un accidente que no constituye un riesgo de trabajo. Hablamos de la prisión preventiva de el trabajador, ¿sale? Hablamos, y esta prisión preventiva concluya con una sentencia que determina su no responsabilidad. Hablamos del arresto del trabajador, ¿ok? Señalábamos el desempeño de un cargo de elección popular o por no tener los documentos que exijan las leyes. Entendemos esa situación, ¿verdad? Ya hablamos de la rescisión. Cuando hablamos de la rescisión es de que vamos a poner fin a la relación laboral. Esta rescisión puede ser por causas imputables al patrón o por causas imputables al trabajador. En el caso de que sea imputable al patrón, el trabajador puede solicitar la rescisión de la relación laboral y también lo mismo podrá hacer el patrón en el caso de que el responsable sea el trabajador. Hablamos de varios supuestos bajo los cuales se va a dar esta suspensión, esta rescisión. ¿Nos queda claro, compañeros? ¿Sí vamos bien? Vamos bien, maestro. Ok, muy bien, excelente. Recordemos que mencionamos varios supuestos, por ejemplo, en el caso de causas imputables sin responsabilidad del patrón, es de que este trabajador hubiese engañado al patrón con documentos falsos, o que este trabajador incurra en faltas de probidad contra el patrón, contra sus familiares, personal directivo, incluso contra otros trabajadores. Que el trabajador ocasione daños a la maquinaria de la empresa. Que el trabajador llegue en estado alcohólico, que el trabajador llegue bajo el influjo de drogas a la fuente de trabajo. Que el trabajador no siga los instrumentos para la seguridad dentro de la empresa. Que el trabajador realice acoso sexual, hostigamiento sexual contra el patrón, contra familiares, contra personal directivo, contra otros trabajadores. Que incurra y revele un secreto industrial, que tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días, que desobedezca sin causa justificada al patrón, que no tome las medidas preventivas para la seguridad dentro de la empresa, que haya sido condenado en materia penal o que no cumpla con los documentos que exijan las leyes. Ahora bien, esto es responsable el trabajador. Cuando nosotros hablamos de el patrón, recordemos lo siguiente. Ahí va. Atención. Aquí lo tenemos. Ahora el responsable es el patrón. El patrón engañó al trabajador en el puesto que iba a desempeñar o las condiciones del trabajo. El patrón realiza falta de probidad contra el trabajador, contra sus familiares. El patrón, de alguna manera, realiza injurias, realiza malos tratos contra el trabajador. El patrón reduce el salario del trabajador sin que exista una causa que así lo justifique. Que no le paguen la fecha que convino el salario, que no le dé mantenimiento a la maquinaria de la empresa, que no tenga las condiciones necesarias de seguridad, higiene dentro de la empresa, que incurra y que dañe a la moral, que dañe la integridad del trabajador, etcétera, etcétera. ¿Lo recuerdan que lo revisamos, compañeros? Ok. Si un trabajador considera que existe
una causa bajo las cuales tiene que dar por terminada la relación laboral, el trabajador tiene dos derechos que va a reclamar, ya sea la indemnización constitucional consistente en 90 días de salario integrado o el tema de la reinstalación. ¿Vamos bien? Solamente una de las dos. Las dos no se pueden. Si un patrón quiere dar por terminada la relación laboral contra un trabajador, este patrón debe presentar el aviso de rescisión. Normalmente ya lo vimos con antelación. El trabajador es muy probable que no acepte ese aviso de rescisión. Entonces lo va a presentar ante el tribunal laboral para que se le notifique la causa de rescisión. Recuerden que prescribe en 30 días el motivo de rescisión de la relación laboral y si no notifica por escrito, el despido se considera injustificado, salvo prueba en contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La reinstalación consiste, mis queridos amigos, en que el trabajador va a reincorporarse en la actividad que venía desempeñando antes de la rescisión. ¿Sale? Con el tema del salario, con el tema de las prestaciones que hubiese obtenido, que en este caso con los beneficios que hubiese obtenido en relación de las mejoras que hubiese obtenido ese cargo que viene desempeñando. Recuerden que trabajadores que tengan antigüedad menor a un año, que sean trabajadores eventuales, que sean trabajadores de confianza, que sean trabajadores domésticos, no tienen derecho al tema de la reinstalación. ¿Ok? Ya hablamos de las diversas prestaciones que tiene derecho un trabajador. Esos son los supuestos que revisamos en esta sesión. Entonces, mis queridos amigos, vamos a empezar.